Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al Instituto Electoral de Michoacán. Agradecemos la presencia de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral, también de los funcionarios del Instituto Electoral de Michoacán y de mis compañeros consejeros del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán y del vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral. El día de hoy tenemos un invitado de honor que es el señor consejero Marco Antonio Baños Martínez, quien nos hará el honor de llevar a cabo una rueda de prensa a través de los distinguidos medios de comunicación, y la dinámica básicamente es llevar a cabo un espacio para preguntas y respuestas, y será de manera directa con el señor consejero Marco Antonio Baños Martínez. Adelante, señor consejero. Gracias. Muy buenos días, les agradezco su presencia. Estamos hoy en una reunión de trabajo con los consejeros del órgano electoral del estado de Michoacán, y por la tarde me toca participar en un diplomado en Derecho Electoral que organizó el propio Instituto Electoral de Michoacán. Así que si hay algún tema en el cual ustedes consideren necesario el comentario del Instituto Nacional Electoral en mi carácter de consejero electoral, pues me pongo de antemano a sus órdenes. Quizás solo como preámbulo les diría que las principales actividades que está desempeñando en este momento el instituto tienen que ver con la fiscalización de los gastos de los precandidatos. Hay discusiones públicas interesantes en este momento, y en general todas las actividades de integración de las mesas directivas de casilla para las 13 entidades federativas que tendrán elecciones el 5 de julio, lo mismo que para el Distrito Federal, donde se está integrando la Asamblea Constituyente que va a redactar la primera constitución del nuevo estado de la Ciudad de México. Por otras actividades, pues los consejeros estamos distribuidos en un conjunto de visitas que estamos realizando de manera sistemática a todas las entidades federativas. Hoy un grupo de mis colegas está en Durango, a mí me tocó estar acá, y así andamos en cada una de las entidades federativas, particularmente las que tienen elecciones locales. Procedimientos que estamos desahogando: la credencialización de los migrantes en el extranjero, que es una de las novedades más importantes que la legislación a partir del año 2014 ha establecido como un derecho de los migrantes, para que la credencial no se tenga que tramitar solo en el territorio nacional, sino que se puede entregar en el extranjero. Para eso hemos firmado los convenios de apoyo y colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y es un programa que está hoy atendido por el instituto. Estamos desahogando también los trabajos de redistritación el federal, que está detenido desde el año de 2013, y los nuevos esquemas geográfico-electorales de varias entidades federativas. Son alrededor de 17 entidades federativas que están hoy día en ese proceso nuevo de distritación. También la instauración del Servicio Electoral Nacional, que le corresponde coordinar al Instituto Nacional Electoral en coordinación con los órganos electorales de los estados. Así que yo me pongo a sus órdenes, y si hay alguna pregunta, con mucho gusto la contestaremos. Gracias, maestro. Nada más pedirles de favor a los medios de comunicación si nos hacen favor de decir su nombre y de qué medio de comunicación provienen, para posteriormente hacer las preguntas. Adelante. Adelante, Mariel. Bueno, es un hecho que los temas de la seguridad pública, como usted bien lo mencionó, no le corresponden al Instituto Nacional Electoral. No es una facultad directa del instituto
desahogar acciones preventivas de los temas de la seguridad pública. Nosotros tenemos una intervención en esta materia solo en lo que concierne a las actividades electorales. En Michoacán no hay un proceso electoral en este momento. En las entidades federativas donde hay elecciones, y cuando ha habido aquí así ha sido también, nosotros tenemos esquemas de coordinación a través de la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué? Porque nos corresponden dos temas. Uno, el vinculado a la seguridad de los candidatos, donde a través del consejero presidente se reciben las solicitudes de los candidatos que consideran necesaria alguna seguridad personal. Nosotros firmamos en cada proceso electoral un convenio de apoyo y colaboración con la Secretaría de Gobernación, y a través de la Secretaría de Gobernación, con el Ejército, con la Marina y con las áreas de seguridad pública de las 32 entidades federativas. Ahora no tenemos ese convenio acá porque no hay proceso electoral, esa parte la quiero dejar muy clara. Por tanto, las acciones preventivas y las que combatan las consecuencias que pudieran tener los actos delictivos le corresponden estrictamente a las autoridades del ámbito local, y les corresponden también en los esquemas de apoyo y colaboración que tienen con autoridades federales a esas autoridades. No hay una acción específica que el Instituto Nacional Electoral esté realizando ahora en Michoacán. Sí es, por supuesto, condenable que existan este tipo de acciones violentas que pongan en peligro la integridad de los ciudadanos, pero para efectos electorales el INE no tiene pensado realizar ninguna actividad en esta materia en Michoacán. Las entidades a comparación del año pasado donde se llevaron a cabo elecciones, preguntarle en ese sentido si habrá pues también capacidad del Instituto Electoral para detectar posible apoyo, filtración de grupos delictivos hacia estos candidatos. En otro sentido también preguntarle si el INE ya está preparado o ya se están preparando, sobre todo porque el próximo año iniciar el proceso electoral para lo que es presidente de la República, y andan ya muchos queriendo ser candidatos a la presidencia de la República. Si ustedes ya están visualizando a estos posibles candidatos o se están fijando en las actividades previas que están realizando estos aspirantes a la presidencia de la República, si ya están haciendo alguna actividad en específico en línea. Bueno, primero vamos a concluir los procesos electorales locales que tendrán su jornada electoral el 5 de junio. Entregaremos los resultados y esperaremos la parte impugnativa de esas elecciones para que se resuelvan. No sabemos si el Tribunal Electoral tome alguna decisión para que por alguna razón decida anular alguna elección. Esperemos que no sea el caso en estas 14 entidades federativas, incluido el Distrito Federal. Pero particularmente en materia de radio y televisión hemos visto la aparición constante de algunos políticos que probablemente estarán en los procesos de selección de los partidos políticos para los candidatos presidenciales. Ahí quiero acotar un detalle que está establecido en la ley y en los criterios del Tribunal Electoral. El hecho de que por ejemplo, los dirigentes de los partidos políticos aparezcan en la pauta de los partidos políticos no está prohibido por la ley. Pueden aparecer en los spots de los partidos políticos en sus tiempos oficiales de radio y televisión, y por eso algunos han decidido ser los únicos voceros de sus partidos políticos. Claro que aquí entra en contradicción un detalle que está establecido en la propia legislación, que es generar un esquema de piso parejo para las contiendas político-electorales. Esta es una opinión estrictamente personal mía. Creo que es una base legal que tiene que ser revisada, porque el hecho de que un dirigente partidario aparezca constantemente en los spots de radio y televisión le da ciertas ventajas frente al resto de los posteriores y futuros aspirantes a los cargos de elección popular. Pero actualmente, en criterios del tribunal y en lo que establece la ley, que aparezcan los dirigentes partidarios, dos en lo particular, no está expresamente prohibido. ¿Que tiene un efecto en la contienda? Por supuesto que la tiene, porque en la medida que estén más tiempo en la radio y la televisión, pues tendrán mayor exposición pública y tendrán un acercamiento y mejores condiciones de conocimiento de la sociedad frente a lo que ellos plantean como concretamente aspirantes al cargo de la presidencia de la República.
No hay, hay una sola limitante en los spots de radio y televisión y en los actos que estos aspirantes realicen. No se pueden hacer llamados al voto, pero ese es un tecnicismo que diluye el efecto de la equidad en la contienda. Si no se puede hablar de usted vote por mi partido o por mi posibilidad para ser candidato, pero se puede hablar de otras expresiones o propuestas que identifiquen a ese candidato o a ese aspirante, mejor dicho, en el contexto social, pues me parece que el hecho de que la ley prohíba que aparezcan haciendo un llamado al voto, pues diluye, insisto, el tema de la equidad en la contienda. ¿Ya han visualizado el caso en algunas entidades, gobernadores? Hay gobernadores que seguramente aspirarán a un cargo presidencial. Pues todos los gobernadores aspiran, son políticos. Pero no hay criterio, por ejemplo, para ellos no han definido. Los servidores públicos tienen criterios respecto a que no pueden utilizar los recursos públicos en actos promocionales. Si un gobernante aparece en un mitin de un candidato del partido político al cual pertenece y se comprueba que existe uso indebido de los recursos públicos para que él aparezca en esos mítines, entonces sí hay un problema para ese gobernante. Tampoco lo pueden hacer en días o en horas hábiles. Por cierto, ese es un criterio raro del Tribunal Electoral, porque recordarán ustedes que las bases reglamentarias del 134, no hay una ley reglamentaria del artículo 134 que impida la promoción personalizada de los servidores públicos, lo impide en el ámbito constitucional, pero no existe la base reglamentaria. Entonces, en las bases emitidas por el Instituto Nacional Electoral se estableció que solamente los fines de semana se podría participar en los actos públicos. El tribunal ha ido un poco más allá y en criterios establecidos particularmente en el proceso electoral de 2012 ha considerado que los servidores públicos pueden aparecer en mítines de sus partidos en horarios no hábiles. Es decir, para el Tribunal Electoral los gobernadores tienen un horario de labores, lo cual se ve un poco complicado, ¿no? Si el gobernador de cualquier entidad federativa sostiene que su horario de labores va de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, a las 4:01 ya podría estar en un acto de campaña, lo cual se ve un poquito raro. Yo no comparto ese criterio, pero eso es lo que está establecido hoy día por el Tribunal Electoral. Preguntarle acerca del voto migrante, ¿en qué porcentaje ya van cumpliendo la meta de la expectativa que tenían? Si tienen conocimiento de cuánto costará y cuál es el principal impedimento que han encontrado respecto a que los paisanos se acerquen a credencializar. Empiezo por lo último. Los migrantes siempre tienen la expectativa de que si aportan algún dato a una institución pública y no tienen documentos para permanecer de manera legal, particularmente en Estados Unidos, asocian la entrega de esa información a la posibilidad de la deportación. Ese es el principal tema que nosotros tenemos en este procedimiento. La expectativa que nosotros hemos fijado es que podamos entregar en una primera etapa alrededor de 500,000 de credenciales a los migrantes, cifra que por cierto tendrá que irse incrementando porque en datos agregados que hay por ahí pareciera que hay alrededor de 11 millones de migrantes. Entonces sí es importante que el instituto amplíe este punto. Hasta hace una semana traíamos casi 3,000 michoacanos ya habiendo solicitado su credencial. Todavía estamos lejos de las metas que nosotros nos hemos establecido, pero el proceso va avanzando de manera correcta. Es un procedimiento novedoso que abrió la posibilidad de la credencial para que se puedan identificar y para que puedan ejercer el derecho de voto, particularmente por gobernador y presidente de la República. Hasta antes de la reforma del 2014 esto no era posible, no era dado que la credencial de elector se obtuviera fuera del territorio nacional. Ahora sí se puede, lo estamos haciendo a través de un convenio que firmamos con la Secretaría de Relaciones Exteriores y que nos ha permitido la utilización de la infraestructura de los consulados en 30 ciudades ya de los Estados Unidos y lo ampliaremos en breve, pero por supuesto que la meta es lograr la credencialización de todos aquellos que estén fuera del país, pero sí hay cierta renuencia de ellos porque, insisto, la información que oficialmente entreguen puede estar asociada al tema de la deportación, cosa que no es correcta porque nosotros no tenemos ningún esquema de intercambio de información con autoridades extranjeras respecto de esa información. Esa información es una información reservada que el instituto debe conservar para el mejor resguardo de los ciudadanos. Señor, ese es un tema sobre esta política que ha implementado de Trump o estos mensajes. ¿No es un riesgo también para los migrantes, sobre todo, pues cómo ha implementado
pues estos mensajes, esas declaraciones, ¿no han visto ustedes un peligro, un riesgo allá en los Estados Unidos para los connacionales en ese sentido? ¿Pero con qué mensajes, perdón? Los mensajes migratorios, los antimigrantes, pues del señor Trump. Ah, bueno, claro que puede ser un factor que, pues sí, por supuesto que sí. Es un candidato que ha expresado de manera directa que no quiere a los migrantes mexicanos, entonces sí nos coloca en una situación complicada respecto del programa de entrega de las credenciales para votar. Sí tiene una influencia sin duda alguna en el tema. En ese sentido, bueno, más bien cambiando un poquito de tema, preguntarle también qué deficiencias ha visto ahora en su visita acá en Michoacán, en los órganos locales, y bueno, los órganos locales electorales, qué deficiencias ha visto y qué es lo que todavía falta por hacer en este sentido para fortalecerlos y de cara al proceso electoral 2018. Yo creo que el Instituto Electoral del Estado de Michoacán, empiezo por esa parte, está en un proceso de fortalecimiento interno que debe ser informado ampliamente a los medios de comunicación y a los ciudadanos michoacanos. Están en una revisión de la estructura interna, de los procedimientos internos, se están redefiniendo manuales de organización, de operación, se está revisando la forma de implementación del Servicio Profesional Electoral Nacional. Se han montado comisiones que deben ser reconocidas como un avance y como un precedente importante a nivel nacional, la de Derechos Humanos de manera significativa que preside la consejera Andrade, la Comisión de Reforma Electoral que preside el consejero Urquiza, que no tienen un símil en las entidades federativas del país y que dan un paso al frente en la vocación de una autoridad electoral para, en un caso, colocar a los derechos humanos como con un reconocimiento, dado que es una materia que es transversal a muchos temas vinculados a las instituciones públicas, y la otra es una idea para generar propuestas de actualización y de armonización de las reglas electorales. Como ocurre después de cada proceso electoral, todos los organismos electorales están obligados a la autocrítica. Tampoco voy a decir que todo lo hicimos bien y que en todo tenemos 10, por supuesto que tenemos detalles que tenemos que mejorar. Los propios esquemas de coordinación entre el INE y los órganos electorales de los estados tienen que ser replanteados en varias partes. Yo señalaría 2 que son objeto de estudio en este momento. La parte de la capacitación electoral a funcionarios de casilla, que ahora cuando hay elecciones concurrentes es problemática porque hay tiempos para la aprobación de la documentación y los materiales electorales que están diferenciados en el ámbito federal y el local, y eso puede generar cierta disfunción en la capacitación al funcionario de mesa directiva de casilla. Y la otra parte tiene que ver con la entrega de los paquetes electorales. Nosotros tenemos que mejorar los procedimientos de entrega de los paquetes electorales, y si me apuran un poco, cada quien acabando las actividades de la casilla se tiene que hacer cargo de sus paquetes electorales. Nosotros de la federal y la parte que tiene que ver con los órganos públicos de las entidades federativas de los suyos, pero ese es un tema que resolveremos en el caso de Michoacán para la elección del 18, pero en este momento estamos justamente trabajando en eso, en las revisiones, en los diagnósticos. Hay también de parte de la comisión de organización aquí del instituto local un trabajo intenso en la preparación de la memoria del proceso electoral y de las estadísticas de las elecciones que deben ser también informadas con detalle con ustedes. Y en el área de capacitación electoral se está trabajando en líneas que permitan desahogar programas de promoción de la educación cívica y de fortalecimiento de la información sobre el ejercicio de los derechos políticos de los michoacanos. Ustedes tienen una composición étnica bastante interesante, donde hay grupos étnicos que necesitan una atención en términos electorales distinta, y para eso también hay una comisión especial que ha integrado el órgano electoral, que me parece que también va a ofrecer resultados importantes. Yo veo que el Instituto Electoral de Michoacán está preocupado por mejorar, por ponerse al día, por decirlo de alguna manera, y eso debe ser reconocido. Hay oportunidades de mejora aquí en Tamaulipas, en Veracruz, en todos los institutos electorales del país. Y ya hablando del INE, pues imagínense, pues estoy hablando de casa, entonces creo que el Instituto Electoral Nacional, a través de la Junta Local Ejecutiva y sus juntas distritales, hicieron un espléndido trabajo de integración de mesas directivas de casilla durante el proceso electoral pasado, y también ahora pues están contribuyendo de manera intensa en mejorar los mecanismos de coordinación con el órgano electoral de la entidad, pero también en los análisis, en los estudios que tenemos que hacer sobre los diversos temas de organización y de capacitación electoral. Bueno, a lo mejor mi nombre es Rafa Morfín, de HD Noticias. Mi pregunta es, en comparación con otros estados, ¿cómo analizan ustedes la situación de
de Michoacán, ¿cuál es la participación que se da por parte de la ciudadanía? ¿Se refiere a la participación en las elecciones? Sí, ¿cuál es la respuesta que tiene la gente para los procesos electorales? Bueno, ustedes tomen en consideración que hubo algunas entidades federativas en el 2015, que es la última elección que hubo aquí, que tuvieron algunas complicaciones, particularmente con los movimientos magisteriales y otras situaciones vinculadas a problemas focalizados en las propias entidades federativas. Así que los niveles de participación ciudadana que hemos tenido todavía, en mi opinión, no son los óptimos. Necesitamos trabajar más fuerte en la promoción de estos derechos políticos de los ciudadanos y su esquema de participación en las elecciones, pero no es un problema privativo de Michoacán, ese problema está a nivel nacional. A nivel nacional estamos teniendo porcentajes de participación que todavía son bajos, sobre todo en las elecciones que no incluyen la elección presidencial. Cuando hay una elección presidencial, y por cierto el 2018 será un año en el cual tendremos coincidencia en 29 entidades federativas, es decir, tendremos prácticamente elecciones generales en el año del 2018. Va a ser un proceso inédito en términos de organización electoral. Nunca hemos tenido tanta concurrencia de elecciones, pero eso viene de la armonización de las normas electorales, de los calendarios electorales que se están haciendo a nivel nacional. En elecciones generales con presidente de la República, los porcentajes de participación oscilan entre el 60 y el 63%, lo cual es muy satisfactorio. Cuando solo son elecciones intermedias, ahora hubo también elecciones de gobernadores, pero estamos sobre el 47%. Creo que tenemos que trabajar muy duro en el esquema de promoción de la participación de los ciudadanos en los procesos comiciales. Sí, nada más le quería preguntar, aquí en enero, bueno, ya se instalaron algunas comisiones para tomar en cuenta lo de la reforma en materia laboral, electoral, en lo que, perdón, lo que tiene que ver aquí es que se está manejando, una de lo que se está manejando es la reelección. Se había hablado en algún principio de la revocación de mandato, lo que dejaron fuera, pues en esta ocasión los diputados. Me gustaría saber su postura, o usted cómo ve la revocación de mandato, si ya se va a aprobar o ya se aprobó la reelección, qué tanto podría o no afectar la revocación de mandato, su postura en este tema. Gracias. A ver, termino el tema anterior. Michoacán registró 58% de participación, lo cual lo colocó encima de la media. Es satisfactoria la participación ciudadana. De cualquier manera traemos un 42% que tenemos que trabajar en adelante. El tema de la reelección está aprobada, no hay vuelta de hoja, podemos estar o no de acuerdo con la reelección. Creo que hay temas ahora a resolver que son dilemas propios de la misma reelección. Uno de los objetivos que plantearon los legisladores que impulsaron la reelección fue la profesionalización de los legisladores, pero para eso dijeron que van a montar un aparato de asesores que les ayude a la mejor gestión. Pues yo quisiera ver que eso sea así, pero también plantearon la situación de que esto les dará mejor espacio de comunicación con los ciudadanos. También es un tema que hay que darle seguimiento. Es un buen propósito que los legisladores se planteen estar más cerca de los ciudadanos, y que además el periodo en una reelección para, por ejemplo, los ayuntamientos que tienen derecho a una vez más, pues puedan cumplir con los programas que ofrecen desde la perspectiva de los gobiernos. La revocación del mandato tiene que ser tomada con mucho cuidado, porque para empezar, el tema de la revocación del mandato, si se somete a una situación de votación ciudadana, pues tendría que ser cuidada en el sentido de informar con detalle qué está haciendo ese gobierno para que en un momento dado los ciudadanos puedan tomar la decisión de revocarle el mandato. Imagínense ustedes que la revocación del mandato se tome como un instrumento estrictamente político y estemos cambiando cada rato a los presidentes municipales o a los gobernadores. No me parecería saludable. Yo no quisiera llegar en México a una situación como la de Ecuador, donde los presidentes de la República, ya no les digo los gobernantes, sino los presidentes de la República difícilmente terminan sus periodos. Es muy frecuente que en Ecuador se cambie a los presidentes de la República, duran un año y ya tienen otro presidente de la República. Por más base social y apoyo popular que en las urnas hayan tenido,
Eso no le da estabilidad a las instituciones públicas en la prestación del servicio público. Yo no soy partidario de la revocación del mandato, lo quiero decir así, pero sí soy partidario de un análisis detallado de la gestión que tienen los gobernantes y los representantes populares, y estoy absolutamente convencido que tienen que ser sometidos a evaluación respecto a los logros y a los resultados concretos de su gestión. Si en una plataforma de gobierno un candidato propone X o Y programas, me parece que lo que sigue es que a través de la evaluación específica de esos programas se sepa cuál es el resultado concreto de su gestión, y lo mismo a los que se ocupan de hacer las leyes. Si ellos se comprometen a la actualización o a la discusión de ciertos asuntos públicos y luego no lo hacen, pues me parece a mí que se estaría incumpliendo con el mandato que se le está entregando a estos representantes populares. En el último de los casos, la revocación del mandato tiene que ser una solución extrema. Y en México tengan ustedes cuidado con un detalle, porque como somos muy dados a politizar casi todo, ¿no? Vean ustedes ahora, por ejemplo, con los consejeros electorales que ya no los designan los congresos locales. Para empezar, los partidos se autoquitaron esa facultad para designar a los consejeros electorales. Como ahora los designa el INE, pues entonces dicen, INE, quítame a este o quítame a este otro porque ya me resultó incómodo. Esa es la verdad del 99.9% de las quejas que los partidos políticos han presentado en contra de los consejeros, que una remoción pues es una forma de revocación a final de cuentas. Pero sí creo que se tiene que tomar con mucho cuidado la discusión sobre el tema de la revocación del mandato, y sobre todo los esquemas de evaluación de la gestión de los servidores públicos que pudieran llevarnos a ese tipo de circunstancias. No, yo no veo nada, pues eso lo ven los legisladores, pero ya no veo ni las letras que escribo. No, yo creo que es un tema de discusión. Hay temas que se han quedado en el ámbito de los órganos legislativos. La revocación del mandato es un tema. Por ejemplo, ha habido gobernadores, el de Morelos, por ejemplo, que dijo que se iba a someter a la revocación del mandato, ¿no? Cosa que todavía no hace, por cierto, ¿no? Pero lo dijo expresamente, lo comprometió, no lo ha hecho. Yo no sé si el gobernador de aquí lo haya dicho, no me voy a meter en esas declaraciones ahora, pero sí creo que el punto central no está en la instauración de la revocación del mandato, sino en los mecanismos que se acuerden para hacerlo, y para mí la revocación del mandato tiene que ser una decisión extrema ante una flagrante ineficacia en la prestación del servicio público, y para eso hay que acreditarlo, hay que evaluarlo, hay que verlo con mucho cuidado. ¿Alguien más? Adelante. Precisamente en este sentido que dice que el mexicano es muy dado a politizar, y precisamente ayer el INE tuvo que dar visto bueno a las firmas de 3 de 3, y por ahí creo que también están revisando la situación de para el consumo de cannabis. Entonces, ¿qué tan preparado está el INE para enfrentar que de repente la ciudadanía se agarre juntando firmas por todo y tenga que estar validando para ya sea participar con el legislativo en este tipo de situaciones o mecanismos? Y también si ocurre este tipo de escenarios en las juntas locales, también estaría preparado. Ese es un buen tema, y qué bueno que lo pregunta, porque el Instituto Nacional Electoral tiene ahora 74 atribuciones distintas a las que tenía el IFE. Traducido a número de atribuciones, esa es la diferencia entre el IFE y el INE. Lo otro es el ámbito de aplicación de esas atribuciones, y una tiene que ver con la revisión de las firmas de apoyo a la consulta popular y a las iniciativas ciudadanas. Esta es la segunda iniciativa ciudadana que está sometida a la valoración de firmas. Hubo una primera que nosotros dijimos que sí estaban las firmas necesarias en la lista nominal, como también están estas otras. El informe que nosotros hemos presentado es que la iniciativa 3 de 3 sí tiene el número de firmas necesarias en el padrón electoral para que se pueda tomar en consideración, pero el procedimiento de la iniciativa ciudadana atraviesa por las cámaras. Nosotros vamos a regresarle al Senado el informe correspondiente para que el Senado decida. Esa sí es una decisión ya del Senado. Veo muy difícil que el Senado diga que no, pero concretamente en la iniciativa 3 de 3 hay firmas suficientes para desahogar el procedimiento legislativo, y veo que en tratándose de un procedimiento de rendición de cuentas,
donde todos los servidores públicos, incluidos los consejeros electorales, estarían obligados a la presentación de esas 3 de 3, que es la patrimonial, la de intereses y la fiscal. Me parece que no hay manera de detener ese punto. Sería absolutamente anticlimático que las instituciones públicas y los legisladores se opusieran a aprobar una iniciativa de esa naturaleza, cuando hoy día el tema de la rendición de cuentas es uno de los principales temas de atención tanto ciudadana como de las instituciones públicas. Los consejeros electorales nos hemos pronunciado en favor de la iniciativa 3 de 3, más allá de que hemos verificado que están las firmas. Esa es la parte institucional que nos corresponde. Ahora, por supuesto que podemos estar en un problema serio, porque en las preguntas que, por ejemplo, se hicieron para la consulta popular, usted recordará que no procedió ninguna. Ese es el otro procedimiento de democracia directa que está establecido después de la reforma del 14. Hay un detalle que nosotros hemos observado en la aplicación de la consulta popular, que consiste en que el procedimiento está al revés, porque primero se reciben las firmas de apoyo a las preguntas que en este caso hicieron los partidos, no los ciudadanos, sino los partidos. Por la vía de la consulta popular, los partidos nos quisieron poner en la agenda pública sus temas. No fueron los ciudadanos, fueron los partidos, para decirlo con toda claridad. El instituto revisa. El Instituto Nacional Electoral invirtió 27 millones de pesos en la revisión de las firmas para ver si estaban o no esos apoyos. Al final de cuentas, al final del procedimiento en la consulta popular, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decide si las preguntas se pueden llevar o no a las urnas. ¿Por qué? Porque a la Corte le corresponde calificar la trascendencia de la pregunta, si tiene una importancia nacional y si es constitucional la pregunta. En ese caso la Corte dijo no a ninguna de las preguntas, pero hubo inversión de recursos públicos. Lo que nosotros creemos es que ahí se tiene que invertir el procedimiento. Primero que la Corte diga si las preguntas son o no trascendentes, y ya después nosotros hacemos la revisión de las firmas. En el caso de la iniciativa ciudadana, por supuesto que en el momento que la primera iniciativa ciudadana tenga un efecto concreto en la emisión de una legislación, se van a desahogar muchos otros procedimientos, y por supuesto que el Instituto Nacional Electoral va a tener algunos problemas operativos para hacerlo, pero es nuestro trabajo y lo tendremos que encontrar mecanismos de atención a este tipo de problemas, ahora, o de actividades, perdón, no de problemas sino de actividades. Y hay un detalle que es importante: no tenemos presupuestos previos, porque los presupuestos se aprueban anualmente y las iniciativas ciudadanas surgen de repente. Así que nosotros tenemos que hacer ajustes internos para poder solventar este tipo de actividades que los ciudadanos tienen ahora derecho a desahogar. ¿Alguien más? Bien, pues les agradecemos a todos y cada uno de los medios de comunicación su presencia, y muchas gracias a todos y cada uno de los funcionarios y a las personas que nos hacen favor de visitarnos. Gracias.